un artículo de radiología para las imágenes. Como sabemos, las neumoconiosis son enfermedades que se definen por la producción de tejido colágeno en el pulmón en respuesta al depósito parenquimatoso de un polvo inorgánico. La probabilidad de contraer una de estas enfermedades depende de 3 factores principales: magnitud de exposición acumulada, la característica del agente etiológico y las peculiaridades del individuo que absorbe, que se expone, ¿no? En este caso vamos a hablar del sílice. Es una enfermedad intersticial difusa producida por la inhalación mantenida de sílice cristalino. En el mundo hay 2 formas de presentación del sílice. La sílice amorfa y la sílice cristalina. Entonces, la amorfa tiene un escaso poder patógeno, pero a temperaturas elevadas puede convertirse en sílice cristalina, ¿no? Que es dañina. A pesar de ser una enfermedad conocida desde la antigüedad, y de que hay mejoras en la prevención con los elementos de bioseguridad, sigue siendo un problema. El sílice es el mineral más abundante en la corteza terrestre. El sílice está constituido por un átomo de silicio y 2 átomos de oxígeno. Se encuentra, como habíamos mencionado, en la forma amorfa y cristalina. ¿Cómo las podemos obtener? Inhalar, ¿no? Generalmente en las ocupaciones, excavaciones en minas, túneles, canteras, galerías, el tallado y pulido de rocas, trabajos en secos de trituración, tamizado y manipulación de minerales y rocas, fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, fabricación y manutención de abrasivos y de polvos detergentes, trabajos de desmolde, de rebardado, desarenado de las fundiciones, trabajos con las muelas, pulido y afinado que contengan sílice libre, trabajos en chorro de arena y esmeri, industria cerámica, manifestación de aglomerados de cuarzo y piedras ornamentales y los protésicos dentales. Los factores de desarrollo lo habíamos mencionado, entonces la fracción de polvo respirable, cuánto nos vamos a exponerlas con la exposición acumulada, por el número de años de exposición. Todo esto me va a conformar la dosis acumulada de sílice que puede ser expuesto el paciente. Hay 5 formas de presentaciones clínicas que puede causar el sílice. La crónica simple, que es más de 10 años, se caracteriza por nódulos menos de 10 milímetros. Puede no causar molestias, generalmente. Su función pulmonar puede ser normal al inicio. La crónica complicada, tiempo de exposición más de 10 años, puede presentarse masas de más de 1 centímetro, que es el conglomerado de los nódulos. En la espirometría o pletismografía vamos a encontrar una alteración obstructiva o restrictiva de gravedad variable. Otra forma clínica es la fibrosis pulmonar intersticial, una exposición más de 10 años, y ya no solamente hay nódulos difusos, sino hay un patrón reticular. Con molestias de Disney 2 puede haber un descenso en la capacidad de difusión del monóxido de carbono, del CO, que puede verse en el delco. Tenemos la forma acelerada, que solo se pone en 5 a 10 años, son nódulos y masas de rápida progresión, causando Disney 2, y hay un deterioro rápido de la función pulmonar, tanto el patrón obstructivo y restrictivo. En la aguda, que el tiempo de exposición es menos de 5 años, generalmente los perforistas de rocas. El patrón acinar bilateral similar a un empedrado loco, como
le llaman, de difusión. La crónica simple, el hallazgo patológico característico es el nódulo hialino, ¿no? Y este nódulo hialino es acumulación de fibras colágenas concéntricas que se mencionan que son en capas de cebolla, ¿no? En formas de capa de cebolla. Es la forma más frecuente y vamos a ver esos nódulos. Son micronódulos que pueden estar de 2 a 5 milímetros, pueden afectar todo el pulmón, pero predominan en los lóbulos superiores y en la parte superior de los lóbulos inferiores. Tienen una distribución simétrica y pueden estar calcificados. También pueden generarse pseudoplacas cuando los nódulos subpleurales se juntan, pueden formar esas pseudoplacas subpleurales. Después, el hallazgo de neuropatías es muy común en esta forma clínica. Por ejemplo, acá vemos una tomografía, ¿no? Ventana mediastinal, donde observamos adenopatías calcificadas de forma excéntrica, ¿no? En forma de cáscaras de huevo, ¿no? Después, bueno, pues igual podemos tener silicosis crónica simple, con adenopatías sin calcificaciones, también con adenopatías, calcificaciones periféricas, ¿no? Puntiformes pueden presentarse, o también calcificaciones totales de los ganglios. En la crónica complicada, vamos a presentar conglomerados silicóticos que consisten en los nódulos que se han fusionado y forman esta confluencia, masas o conglomerados. También puede recibir el nombre de fibrosis masiva progresiva, ¿no? Por ejemplo, acá vemos tanto en la ventana pulmonar y mediastinal un conglomerado bilaterales de nódulos que han formado masas. Entonces, el patrón radiológico típico de la forma crónica complicada son masas superiores a 1 centímetro. Pueden tener bordes espiculados, bilaterales, simétricos en los lóbulos superiores. Y pueden tener calcificaciones. Por ejemplo, estas imágenes, tanto en ventana pulmonar o parenquimal y mediastinal, vemos un engrosamiento pleural y vemos un conglomerado silicótico parcialmente calcificado. En esta tomografía con corte axial y mediastinal también vemos conglomerados silicóticos, vemos derrame pleural bilateral de predominio derecho y este paciente había cursado también con una trombosis, un trombosis de la arteria pulmonar, que el TEP, un tromboembolismo pulmonar, mejor dicho, ¿no? Y también se observan unos conglomerados silicóticos en los ápices pulmonares. El derrame directamente relacionado con la silicosis en solitario se ve en un 11%. El polvo con concentraciones elevadas de sílice seca y recién fracturada es el más nocivo. Y esto ocurre en los limpiadores con chorro de arena que se fracturan en partículas finas y su inhalación produce las formas agudas y aceleradas de silicosis que habíamos mencionado, ¿no? En cuanto a la tuberculosis es en cuanto a la silicosis, se observa 3 veces más que en la población en general y ocurre en un cuarto de los pacientes de silicosis. Entonces, ¿qué podemos observar en las imágenes? Y de nódulos o concentraciones asimétricas con cavitaciones, como vemos en este lóbulo superior izquierdo del pulmón. También se asocia con cáncer pulmonar y el International Agency for Research on Cancer clasificó la sílice cristalina como el carcinógeno ocupacional del grupo 1. Las características son que se puede presentar con una masa pulmonar unilateral, de cualquier localización, crecimiento rápido, puede presentar como un conglomerado que es estable en el tiempo y no tiene generalmente calcificaciones. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de cortes tomográficos axiales, tanto en ventana pulmonar como en mediastínica, con conglomerados silicóticos, con algunas calcificaciones, destrucción del parénquima pulmonar
Y vemos posteriormente en las imágenes C y D, ¿no? Una masa heterogénea, bilobulada, ¿no? Sin calcificaciones, que correspondía a un carcinoma epidermoide. En sí, la silicosis, ¿podemos desaparecer esos conglomerados? No, no tiene cura y puede ser progresiva. Puede provocar morbilidad importante, discapacidad y muerte. En la actualidad no disponemos un tratamiento efectivo para revertir esas lesiones, ¿no? En cuanto a la prevención secundaria de estos pacientes, es dirigida a diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales y prevenir que se complique, ¿no? Los trabajadores expuestos a inhalación de sílice deben ser incluidos en un programa de vigilancia en salud que incluye historia clínica, espirometría y radiografía de pulmón, ¿no? O tomografía, sea el caso. Podemos realizar también exámenes de función pulmonar como el test de difusión, ¿no? Pletismografía y espirometría. Se recomienda que estos pacientes deben ser vacunados contra Streptococcus pneumoniae y la influenza. En cuanto a la prevención terciaria, hay que realizar cribado y tratamiento de la infección concomitante a la silicosis, por ejemplo, la tuberculosis. Los defectos ventilatorios obstructivos son una circunstancia frecuente por el cual se le puede brindar un tratamiento similar al EPOC. ¿Cómo podríamos, si es una silicosis muy avanzada, del cual la calidad de vida decrece mucho en el paciente? Por ejemplo, yo tenía un paciente con silicosis aguda cuando estaba en el Revaliati y el paciente iba a entrar a la lista de trasplante pulmonar, no obstante se le identificó que tenía tuberculosis también. Entonces, primero tenía que tratarse de la tuberculosis. Muy bien, alumnos. A ver. ¿Dónde estás? Déjame presentarme. ¿Alguna pregunta del tema? Ok. Si no hay preguntas del tema, hemos concluido la clase. Que sigan disfrutando sus fiestas patrias. Nos vemos el sábado. ¿Ya? El sábado, ya como saben, va a ser el examen, ¿no? Que está dirigiendo la doctora de ANCO, ¿no? Que voy a apoyarla en tomar el examen a ustedes. Nos vemos entonces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Doctora. Cierto. Quiero que se queden en la sala antes de que se vayan. Un ratito, delegado. Se queda Ever Guarachi, Yohaida Flores y Dante Hulmer. Sí, dime, delegado. ¿Delegado? Las diapositivas no las encuentro en mi correo. He mandado Aún no me a mandado, Ever creo. Piero. Revísalo. Dice Ever Piero. Ya, doctora, lo veo. Ever Piero eres, ¿no? Tu correo. Sí, doctora. Te quedan los 3 estudiantes que mencioné. Ever Guarachi, Yohaida Flores y Dante Hulmer. Gracias, doctora. Hasta luego. Ok, hasta luego.